Lorenza, Mejía Art Plumbing and Construction, Eagle Paint y Cooperativa La Altagracia. Galaxia TV, la imagen que se proyecta. Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Saludos mis amigos, aquí estamos nosotros el día de hoy, listo para llevar un súper contenido a todos ustedes. Bueno, pues es un tema obligatorio, el tema de SENASA, y nosotros queremos tratarlo con ustedes. También pues nuestro máster puede colocar el teléfono de acá de nuestro canal para si ustedes pues tienen alguna opinión al respecto, también pueden hacerlo. Miren, hay que ser justo sobre todas las cosas. Hemos visto desde diferentes ángulos de la población, comentarios, gente acabando con el gobierno de Luis Abinader. Sin embargo, nosotros debemos de retrotraernos al pasado y comparar precisamente este lujo de gobierno. La verdad que tenemos un lujo de gobierno, porque en los anteriores gobiernos, llámese del Partido de la Liberación Dominicana, cito, Leonel Fernández, que llegó al poder en 96-2000 y que continuó 2000, desde el 2004 hasta el 2012. Esa es la realidad. Voy a ponerle ahí caso SENASA, Tomasito. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en los gobiernos, los tres gobiernos de Leonel Fernández Reina? Bueno, se ocultó todo lo que fue corrupción. Todo lo que fue corrupción. Hoy día, Leonel Fernández fue gobierno, su última gestión en el 2012. Vino 96-2000, 4 años, desde el 2004 hasta el 2012. Y hoy todo ese patrimonio sustraído del erario público, pues baja conmigo, maestro. Después luego vamos a colocarlo, porque ese es el tema central. Sin embargo, yo quiero, para los que sufren de amnesia y muchos jóvenes que hoy día pues están como si fuera un espanto que han sentido, pero no comparan las tradiciones, no comparan el historial de los gobiernos anteriores. Yo no quiero, mis amigos televidentes, no quiero que ustedes piensen que yo apoyo lo mal hecho. No, yo lo que quiero es caer en el punto y ser justo sobre todas las cosas. Entonces, continuando con Leonel Fernández es bautizado en nuestro país como el campeón de la corrupción. Algún amigo televidente podría preguntar, pero ¿por qué no está preso Leonel Fernández? No está preso porque quien lo sustituyó fue un igual que él, tan corrupto como él, pero además también de su mismo partido. Si hubiese sido Luis Abinader que sustituye a Leonel Fernández, la cosa hoy fueran otras. Mucha gente del PLD quiso hacer algo, pero ya era tarde. Cuando hablo de mucha gente del PLD, me refiero al sector de Danilo Medina Sánchez. Y yo voy a comparar y voy a seguir precisamente pues navegando en el pasado para caer en el presente.
para caer en el presente. Uno de esos testaferros de Leonel Fernández se llama Félix Bautista. Félix Bautista, que todos recordamos cuando el santiaguero Domínguez Brito, procurador, Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, quiso encartar a Félix Bautista. Lo único que le hizo falta a Félix Bautista fue quitarse una pela y darle una pela en plena audiencia pública a Domínguez Brito. Pero Leonel Fernández, reitero, fue sustituido por uno de los suyos, Danilo Medina Sánchez, y la cosa le favorecieron. Pero yo tengo que combinar todo esto porque a mí nadie me lo ha contado. Yo he seguido y he sido partícipe de la historia de nuestro país como dirigente político, como dirigente gremial y como ciudadano. Nadie me lo ha contado, al igual que ustedes, los que tienen la misma edad que yo, que son de mi generación, y otros que son de una generación antes que la mía, pero que conocen la historia, saben que lo que estoy hablando es correcto. Entonces, alguien podría decir, ¿y qué pasó en el 12? Después de esta breve pausa, vamos a hablar lo que pasó en el 2012, por qué Leonel Fernández no fue encartado. Ya regresamos. Eddie Baez, hechos, no palabras. En Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. Andrés Cueto, el mejor. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Pues bien, mis amigos, nosotros estamos en vivo en estos momentos. Usted puede comunicarse con nosotros a través de este teléfono que está apareciendo en pantalla para que pueda emitir su opinión con relación al tema que estamos tratando en esta programación nuestra, y es precisamente la diferencia entre los gobiernos de Luis, porque Luis ciertamente pues viene a un segundo mandato. Esa es la realidad. Luis Abinader pues viene a un segundo mandato. Por eso hablamos de los segundos gobiernos de Luis Abinader. Entonces, en el 2012, mis amigos, una de las cosas del por qué Hipólito Mejía Domínguez no fue el presidente de esas elecciones fue precisamente porque, según tras batidores, Hipólito no negoció la impunidad con Leonel Fernández. Entonces, recuerden ustedes del llamado palo encebado. Baja conmigo, Tomás. El palo encebado de Danilo Medina Sánchez. Esa expresión del palo encebado era porque Danilo no podía avanzar
en los números de las encuestas, y el sector de Danilo le llamó a eso el palo encebado. Esa es la realidad. Entonces, cuando ya el sector de Leonel Fernández, que Leonel, viendo la cosa mal parada, fue a la clínica donde Hipólito, que estaba operado de la próstata, y se reunió más de 1 hora allí. Y todo era precisamente para llegar a un acuerdo de impunidad. Cuando el sector de Leonel vio que Hipólito no iba a entrar en esa y que estaba atacando a el gobierno suyo y a los funcionarios, entonces se da el paso obligado desde un punto de vista, ¿no? Porque recuerden la historia que Danilo Medina se va a su casa precisamente porque perdió las elecciones internas del PLD de Leonel Fernández. Me retrotraigo entonces al año 2004, cuando pierde, que dice me venció el Estado, porque la verdad que Danilo Medina siempre fue el arquitecto de las bases del PLD, y Leonel Fernández, que lo traen de Nueva York, encuentra una plataforma dirigida con una arquitectura, con una carpintería de Danilo Medina Sánchez, y entonces lo montan a Leonel en esa plataforma. Y de ahí entonces surge, ¿verdad? Recuerden que primero Danilo fue candidato del PLD, cito, en el año 2000, que compitió contra Jaime David Fernández Mirabal. Compite con Jaime David Fernández Mirabal y gana entonces Danilo Medina, auspiciado por el sector de Leonel. Leonel le llamaba a Danilo el sucesor. Eso pasó en las elecciones del 2000. Pierde Danilo de Hipólito, y entonces posteriormente, porque Danilo era el secretario técnico de la presidencia en el primer gobierno de Leonel Fernández, cito, 96-2000. Y viene entonces un enfrentamiento entre el maestro y el discípulo, Leonel y Danilo, para las elecciones internas del 2004, reitero. Danilo no se siente cómodo de la manera que lo derrotó Leonel Fernández, y entonces se marcha a su casa y sale del escenario político Danilo Medina Sánchez, y regresa para las elecciones internas de su partido, y entonces aspirar como candidato oficial de ese partido para el 2012. Entonces ahí surge lo que mucha gente decía y lo que el sector de Leonel decía: Danilo no me va a perdonar a mí que yo lo derrotara, que yo lo humillara. Y existía entonces esa espinita con el sector de Danilo y el sector de Leonel. Pero ante la investida de Hipólito, deciden los medios de comunicación que no iba a perdonar la corrupción cometida con Leonel Fernández en su mandato 2008-2012, entonces no le queda otra alternativa que pactar con Danilo Medina Sánchez. Pactando con Danilo Medina Sánchez, se le perdona en esa primera parte toda la travesura que cometió Leonel Fernández en su gobierno, en sus gobiernos, y entonces le dan paso a Danilo e impiden que Hipólito Mejía, con un margen de diferencia durante todo el proceso de la campaña de un 20% de ventajas por encima de Danilo Medina Sánchez en las elecciones del año 2000,
12. Y entonces esto cambia el panorama electoral cuando negocia el sector de Leonel, por todo lo anterior expresado por mí, con Hipólito, con el sector de Danilo. Y lo que acuerdan es que la primera dama de entonces, Margarita Cedeño de Fernández, sea la compañera de boleta de Danilo Medina Sánchez. Y todo eso yo lo traigo a colación, Juan, porque estoy tratando el caso Senasa. Y entonces todo esto es una combinación de historia para caer en el punto, el por qué hoy todos estos campeones de la corrupción, el primero Leonel Fernández, ningún caso de corrupción estalló en su gobierno, y si estalló denunciado por Nuria o denunciado por Alicia o por cualquiera de esos medios independientes, ellos lo taparon y no se produce lo que hoy se está produciendo con Senasa, porque supieron, como se dice aquí en el Cibao, lavar y guardar la ropa, es decir, bañarse y lavar la ropa. Eso, el caso de Senasa no se parece en nada a la monstruosidad de corrupción en el gobierno de Leonel Fernández. Por ahí anda el caso Sunline y muchísimos casos más, los aviones tucanos y otros, por mencionar solamente dos, en esos gobiernos de Leonel Fernández Reina. Eso precisamente hay que acostar en ese aspecto y pues seguir comparando, y eso pues dio al traste de que hoy Leonel Fernández salga a aspirar, como si no haya pasado nada, pero es precisamente por ese perdón de impunidad tratado de manera cómoda por Danilo Medina Sánchez. En esta comparación, para caer precisamente al caso que no compete, vamos a una breve pausa, para entonces concatenar lo que fue un paño tibio de denuncia, solamente denuncias de corrupción por parte del sector de Danilo Medina al sector de Leonel, esto en las elecciones 2016-2020. Ya regresamos. Eddie Baez, hechos, no palabras. En Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. Andrés Cueto, el mejor. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Pues bien, mis amigos, entonces continuando con este histórico de comparaciones de corrupción tapada con corrupción denunciada y transparentizada, porque lo ha dicho Luis en múltiples ocasiones. Yo tengo amigos, pero no cómplices, lo ha dicho Luis Abinader claramente. Pero continuando con el histórico, para el año 2016-2020, cuando
se quiere modificar la Constitución para que Leonel Fernández vuelva a aspirar. Recuerden que para esto, pues el sector de Danilo ya perdonó a Leonel Fernández de todos los actos de corrupción en el año 2012. Recuerden que Leonel fue presidente 96, 2000, 2004, 2008 y 2008, 2012. Perdonado todos esos actos, cuando llega Danilo Medina Sánchez al poder, dice: yo lo que encontré fue un maletín de facturas por pagar. Pero todo eso pasó ahí, se perdonaron, aunque los medios siguieron diciendo, denunciando, nadie le hacía caso. Este pueblo se cansó de expresar, de denunciar todos los actos de corrupción en el gobierno de Leonel, pero nadie hizo caso a eso, porque quien sustituyó a Leonel, reitero, fue Danilo. Pero Danilo, en su afán por ganarle a Leonel, entonces trae a Quirino y presenta a Leonel como lo peor, precisamente para impedirle el paso. Lo logró, hicieron una reunión por allá por el este, Bávaro, y allí se reunieron los 35 miembros del comité político del PLD, y recuerden cuando le dijeron a Danilo, ganó 35-32 por ahí, y le preguntaron a Margarita, que era esposa en ese entonces de Leonel, que por qué votó por Danilo. Dice que su corazón está con uno, pero su decisión está con otro. Y Danilo logra entonces quedarse y aspirar a la presidencia de la República, cito, 2016-2020, ganándole a Luis Abinader, que aspira por primera vez a la presidencia de la República Dominicana. Y entonces eso fue lo único, la cosita que se conocieron en el gobierno cuando para Danilo lograr denuncia de Quirino y todo ese tipo, y llevaron a la justicia a Félix Bautista. Reitero que lo único que le hizo falta fue darle una pela en vivo a Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito. Después, toda esa impunidad, todo eso fue, ¿verdad?, impune. Es decir, todo quedó en el olvido y no se persiguió a nadie, lamentablemente. Llegó Luis Abinader y fue el que se encargó con un ministerio público independiente, de darle rostro a la esperanza de la gente, que era perseguir la corrupción. Un ministerio público independiente con una fiscal que encontró allí, que muchos la catalogaban de PLDista, pero simplemente tuvo la coincidencia de entrar en los gobiernos de Leonel. Me refiero a Jenny Berenice Reynoso. Esa no fue que Luis la entró allí, no, esa la encontró Luis ahí, y una combinación de ella con Miriam Germán. Entonces se encargó ese ministerio público de lograr perseguir una corrupción de verdad, perseguir la corrupción, y entonces se logra lo que hasta hoy se ha logrado, y es encarcelar a los cuellos blancos. Aquí nunca, cuando usted revisa la historia de nuestro país, aquí nunca ningún gobierno había perseguido la corrupción como la persigue Luis Abinader. El único caso, y fue por una venganza política, Balaguer, que persiguió a Jorge Blanco, una venganza política, el único caso que podemos citar, el único. Y cuando Juan Bosch destituyó a uno de sus funcionarios precisamente por malversación de fondos. Después usted no tiene otro caso que pueda compararlo con Luis Abinader. Y ya ustedes han visto la mayoría de casos que se han encartado y que se ha logrado
se ha logrado encarcelar. Usted tiene el caso de Jean Alain Rodríguez, el tiempo que permaneció guardando prisión. Tiene el caso también del mismo Gonzalo Castillo, por ponerle un ejemplo de ellos, pero con ellos una gran cantidad de funcionarios que ustedes conocen, de un ministerio público, reitero, independiente, que no tiene nada en lo absoluto de coincidencia ni con el PRM ni con el gobierno de Luis Abinader, un ministerio público independiente. Después de esta breve pausa, entonces vamos a hablar del caso Senasa, el avance que representa para nuestro país de un gobierno, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, tengo amigos, pero no cómplices. Eddie Baez, hechos, no palabras. En Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. Andrés Cueto, el mejor. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Bueno, mis amigos, y ahí están los teléfonos apareciendo para que ustedes sean partícipes de esta opinión, esta kilométrica opinión. Tenemos también el del estudio 582, Juan, que aparece por ahí, para que la gente que quiera, pues, opinar, pueda opinar. Este es un programa abierto para todos los televidentes, ¿no? Ahí está el del estudio arriba, para que ustedes puedan también opinar. Eso es lo que hace, lo que hace robusta la democracia de nuestro país. Entonces, vámonos al tema central. Ya haciendo un histórico, cito, desde el 1996 hasta la fecha, como he dicho anteriormente, nadie me lo ha contado, ni Juan me tiene a mí aquí un teleprompter, yo leyendo nada. Esto es porque he sido actor, al igual que muchos que son apasionados de esta área de la política, de mi generación y también de otra generación. Eso es importante, una generación cercana, ¿no? Entonces, el caso Senasa. Este es un caso que ciertamente, pues, ha estallado en el gobierno actual, pero ¿ha hecho Luis algún esfuerzo para que este caso quede sin descubrir? No, simplemente Luis ha puesto esto en manos de su mejor aliado, que ha sido el Ministerio Público Independiente. Aliado, entre comillas, porque simplemente confía en la independencia, pero a él nadie lo obliga a que actúe con independencia, porque el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. Luis sí ha querido precisamente hacer un ministerio independiente del Ministerio Público, pero aún eso está en veremos. Sin embargo, la Procuraduría General de la República es parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, reitero, Luis encontró a Jenny Berenice ahí. Nadie puede decir que Jenny es del PRM, todo por el contrario. A Jenny la vinculan
con Leonel Fernández. Pero ¿puedo decir yo eso? No, porque Jenny es una profesional independiente, abogada, al igual que yo, con las mejores calificaciones en la independencia de criterios. Esa es la realidad. Y lamentablemente el director de SENASA, señor Jacín, simplemente ha defraudado no solo al gobierno, sino al pueblo dominicano. Esa es la realidad. Y está ahí. Está ahí. El proceso está en curso. Y en derecho hay una expresión que se dice que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia. No podemos, porque hay muchas veces, por ejemplo, se dan casos en múltiples ocasiones que la gente en la calle y en los medios de comunicación juzgan a los encartados. Y a eso nosotros como abogados le llamamos populismo penal. Cuando el juicio se lleva a los medios de comunicación y la gente quiere que se le dicte la mayor cantidad de años a esa persona, pero reitero, una cosa es los casos lindísimos en los medios de comunicación y otro es demostrar las pruebas, ¿no? Porque después, si la gente entiende que no se juzgó de manera correcta, entonces le dice, no es más de lo mismo, con todos los demás casos, con el caso de Pulpo, con el caso Coral, con un sinnúmero de casos que han sido realmente llevados al final y simplemente la gente ha pactado y ha devuelto parte del dinero que ha sustraído del erario público y mucha gente dice, pero así sí, yo devuelvo una parte y la otra parte me la llevo y no guardo prisión. Pero reitero, eso es populismo penal. Ahora, cuando usted compara, como lo he comparado yo, usted se da cuenta y mira atrás no hubo nada, ni encartado, ni acusado, ni denunciado, ni devuelto un peso. Todo el dinero que Leonel se robó durante los 12 años están en manos de particulares, de testaferros. Y uno de esos, que ha sido el que más se ha señalado, es Félix Bautista, que tiene aún toda la riqueza de este país de los 12 años que se robó Leonel y que fue a mano de él. Uno de los que se identifica, pero no se pudo hacer nada precisamente por todo lo anterior expresado por mí, porque quien sucedió a Leonel fue Danilo Medina Sánchez. Y esos casos lo engavetaron, lo archivaron. Eso desde ese punto de vista. Pero reitero, Luis en su gobierno, y ha estallado este caso SENASA, ha manifestado que SENASA se convierta en actor civil. Lo ha dicho en varias ocasiones. Y reitero, hay que confiar en el Ministerio Público Independiente y sepan ustedes que esto va a llegar a las últimas consecuencias. Aquí hay mucha gente frotándose la mano, aquí hay mucha gente de la oposición queriendo satanizar, queriendo vender lo peor de este gobierno, diciendo que este gobierno se derrumbó, diciendo que es el caso del siglo. No es ningún caso del siglo. Está pasando lo que debe de pasar. Un gobierno independiente, un gobierno transparente que no tiene nada que ocultar y que todo simplemente lo exhibe. Y lo ha dicho claro, aquí el que se equivocó, se equivocó. Llámese quien sea, si se equivocó tiene que pagar por esas acciones. Y eso es lo que está haciendo. Yo lo que entiendo es que lejos de hacer
leña del árbol caído o querer satanizar como están en las redes sociales, debemos de darle un voto de confianza al presidente y valorar que es un presidente que tiene valor, que no está comprometido con la corrupción y simplemente ha puesto a disposición del Ministerio Público Independiente y de la Justicia este caso Senasa. Simple, no hay que buscar de donde no hay, porque ustedes ven en las redes sociales y los demás medios pues acabando con un gobierno que apenas tiene meses, porque el gobierno, el gobierno entró 2024, ¿no? 2024, 2028, estamos en el 2025, no tiene gran tiempo el gobierno. Entonces ahora, por ejemplo, el 16 de agosto cumplió un año el gobierno de Luis Abinader, pero sigue comprometido con los mejores intereses, con las mejores causas de este país, sigue invirtiendo en Santiago de los Caballeros. Después de la pausa vamos a hablar de las grandes inversiones que ha hecho y que está haciendo Luis Abinader y que tiene gente que lo vamos a defender, siempre, y vamos a resaltar la buena imagen, porque antes de irme a la pausa, casi me voy ya, pero ¿a qué gobierno o a qué partido no le gustaría hacer lo que a la gente le gusta que hagan? O sea, si yo no hago la cosa bien, simplemente a la hora de las votaciones me van a sustituir. Y por ende yo tengo que hacer la cosa bien. Si yo quiero seguir brindando lo mejor de mí para el pueblo dominicano. Regresamos en breve. Iniciando el día con José Dolores. En su 16º aniversario, premió la fidelidad de su teleaudiencia y estos fueron los ganadores. Gracias por tu sintonía en estos 16 años. Yo le doy las gracias al programa Iniciando el Día por regalarme este canal. Gracias, José Jiménez Dolores. Gracias al programa Iniciando el Día. Gracias al programa Iniciando el Día por el regalo. Gracias al programa Iniciando el Día. Eddie Baez, hechos, no palabras. En Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. Andrés Cueto, el mejor. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Ha llegado la época de Navidad. Tiempo para compartir en familia. Tiempo para reflexionar, para disfrutar de todas las cosas bonitas que tiene la época, pero sobre todo para afianzar los vínculos familiares, echar un vistazo hacia atrás para
mejorar lo que no hicimos bien durante el año y para fortalecer lo que hicimos bien. En este nuevo año deseo de todo corazón, en nombre de mi familia y en nombre del Grupo Jiménez Batista, que sea un año donde la salud sea abundante y que la prosperidad esté presente en cada hogar dominicano, pero sobre todo que siga la unión familiar. Bueno, así, señores, estamos nosotros analizando el día de hoy y saliendo en defensa de un buen gobierno. Estaremos siempre aliados a las mejores causas. Nuestro compromiso siempre será con el bien, no con el mal. Felicitamos el hecho de que el presidente Abinader reitere hasta el cansancio que tiene amigos no cómplices. Y yo lo he dicho en entrevistas que se me han hecho, de que los funcionarios que me están mirando, siempre lo resalto, que no se conformen con el salario que le está pagando el gobierno, que renuncien, porque si se equivocan, saben que van a parar a la acción de la justicia, porque Luis no tiene compromiso con nadie que meta la pata. Es un gobierno consagrado, transparente, y lo he dicho y lo he reiterado. Vamos a disfrutar día por día el gobierno de Luis, que es un lujo de gobierno, porque probablemente aquí no vuelva a pasar un gobierno tan transparente como el gobierno de Luis Abinader. Un presidente competente, un presidente que enfrenta de tú a tú los casos de corrupción y cualquiera, tanto lo del pasado como lo del presente, cosa nunca antes vista, reitero, porque todos los gobiernos anteriores lo único que hacía era que tapaban eso, se tapaban uno con otros y simplemente no pasaba nada. Esa es la realidad, esa es la realidad. El gobierno de Luis, en lo que representa Santiago de los Caballeros, ha sido un gobiernazo. Invierte en Santiago una cantidad inmensa de millones de pesos, no solo para el presente, sino para 100 años posterior. El gobierno de Luis Abinader lo hace en el monorriel, lo hizo en el teleférico, lo hace con una gran cantidad de viviendas, cientos y cientos de apartamentos para familias pobres. Lo hace con la intervención a Santiago de tanto de la circunvalación norte, pero también con la entrada a Santiago. Lo hace con la intervención del arroyo de Gurabo. O sea, es un presidente que está trabajando. Cuando usted revisa y compara qué hicieron los anteriores gobiernos en Santiago, no hicieron nada. El PLD pasó por aquí primero 12 años de Leonel Fernández robando a dos manos, que se presenta hoy como el buen pastor. No hizo nada en Santiago. Presénteme una obra que haya hecho Leonel Fernández en Santiago. Una sola. Posteriormente vino Danilo Medina, lo mismo. El otro 12 y este 8. Santiago, bien, gracias. Y ahora ustedes, en 5 años de gestión de Luis Abinader, tienen entonces a Santiago intervenido por los 4 puntos cardinales en obras que se ven, como decía anteriormente, en cientos de apartamentos para familias pobres, el saneamiento del arroyo Gurabo, el monorriel, el teleférico, las ampliaciones de avenidas. Entonces estamos precisamente ante un gobierno competente, que hay un asunto que hay que
no se desesperen. El caso de Senasa va a llegar hasta las últimas consecuencias. Ahora, lo que hay que aplaudir, como he dicho durante toda mi intervención, es que el presidente ha permitido, como permitió con los demás casos, que el Ministerio Público Independiente actúe. Simplemente, en un gobierno independiente, lo que hay es que dejar que las cosas fluyan y que cada quien haga lo que tiene que hacer. Cada poder haga lo que tiene que hacer. Ahora, los demás funcionarios deben de verse en este espejo. No pueden inventar, reitero una vez más. Si usted que me está mirando es funcionario del gobierno de Luis Abinader, usted tiene que ajustarse al presupuesto que usted gana, al sueldo que usted gana mensual, pero no puede pensar en sustraer fondos del Estado, porque hoy por hoy no hay forma. Y si usted busca mecanismos, como han buscado otros, de robarse el dinero de todo, entonces va a cargar con la acusación, no solo del Ministerio Público, sino de un pueblo que ciertamente lo acusa a usted y a su familia. O sea, está claro eso, ¿eh? Pero la gente, el que roba, roba donde quiera, señores, porque miren, la verdad que como se ha querido vender el gobierno, el actual gobierno de Luis, con la ley 340, que es la ley de compras y contrataciones. Señores, esa es una ley así cerrada, que no permite prácticamente que las instituciones tengan despifarro que tenían antes. O sea, todo a través también de compras y contrataciones. Todo debe de ser mediante licitaciones. Y usted, en un gobierno tan disciplinado en todo, y que todo se haga como debe de ser, por la derecha, y encuentra gente que busca la manera de burlar esas vías, porque ahí está, por ejemplo, la publicidad. En el caso mío, yo puedo dar fe. ¿A qué publicidad tengo yo aquí? Yo tengo la publicidad de Eddie Baez, más nada. Porque hoy, si usted va a postular por una publicidad que supere los 100,000 pesos, usted tiene que ir a vistas públicas y estar allí, y entonces postularse contra otros. Y de acuerdo a si usted gana ese concurso, entonces es el que es merecedor de una publicidad. Claro, todo es si es superior a los 100,000 pesos mensuales. Pero después usted tiene que tener un nombre registrado en impuestos internos. Usted tiene que tener un registro de proveedor del Estado. Usted tiene que tener un sinnúmero de requisitos que no permiten prácticamente que nadie, como se hacía antes, que la publicidad se pagaba de manera práctica, ya no. Entonces usted tiene que estar al día también en impuestos internos, porque si impuestos internos no le emite a usted una certificación diciendo que usted está al día con los impuestos, tampoco le aprueban ni le emiten un cheque. Entonces usted dice, en un gobierno con tanta burocracia, con tantos requisitos, ¿cómo puede ser que haya una banda que se haya dedicado precisamente a sustraer el dinero del erario público? Porque la gente siempre busca la manera de robar, por todo lo anterior expresado por mí, porque es que no hay forma. Prácticamente, si usted hace la cosa por lo correcto, no hay manera, y eso es un protocolo que todos los que están hoy día recibiendo publicidad del Estado saben que lo que estoy hablando es así. Es así, por eso ustedes ven que la televisión hoy día, precisamente los espacios, a menos que no sea de manera informal, que consigan algo por ahí, lo que tienen publicidad del Estado, con todos esos requisitos, eso es
solamente en la parte de la publicidad, pero hay que irse en los otros aspectos, en todo lo que es ser proveedor del Estado, todo lo que representa eso. Entonces, hay gente que se burlan de ese protocolo, violentan eso y buscan la manera de hacer quedar mal al gobierno de Luis Abinader. Reitero que no ha quedado mal, simplemente cada cual es responsable de sus actuaciones. Claro que los amigos televidentes pueden decir, José, pero él es el gobierno, él es el responsable, yo voté por él, no por los funcionarios. Sí, pero el gobierno tiene dependencia, el gobierno tiene ministerio y cada ministerio debe de cumplir con los requisitos necesarios y también ser un guardián de las cosas públicas, porque si no lo es, entonces puede ser inclusive llevado a un juicio a la Cámara de Diputados precisamente para que responda. Y cuando no se hace así, entonces está frente a un juicio ante la nación donde pues juzga su mala actuación. Y entonces, como decía anteriormente, cada quien es responsable de sus actuaciones. Eso es lo que hemos querido tratar hoy en este caso de Senasa. Reitero que mucha gente pues han dicho que este caso pues se va a llevar de paro el gobierno de Luis Abinader y yo no creo que sea así, porque cuando un gobierno, vamos a presentar de nuevo, Tomás, a la parte final, cuando un gobierno tiene obras que exhibir, no tiene que preocuparse precisamente por lo que la oposición diga y que cada quien responda a sus actos. Ministerio Público Independiente, usted la hizo, responda ante la justicia. Sin tapar eso, como hizo el gobierno de Leonel Fernández, que tapó todos los casos de corrupción. En su gobierno nunca se conoció un caso de corrupción, como hizo el gobierno de Danilo Medina, que tampoco se conocieron casos de corrupción. Y cuando Danilo le preguntaron que los casos de corrupción que había en su gobierno, y él inclusive retó a un periodista y le dijo, pero ¿cuál caso? Enséñeme cuál caso. Y ya ustedes vieron cómo su propia familia estaba metida hasta el fondo en esos casos de corrupción y nunca se destaparon en su gobierno. Ahora, en este gobierno, ha estallado el caso Senasa y se le está dando el curso correspondiente. Luis lo ha manifestado y siempre lo ha dicho. Tengo amigos no cómplices y eso es lo más importante. Ahora vamos a esperar hasta el final de este y cualquier otro caso, porque el gobierno no tiene nada que ocultar, y seguimos entonces exhibiendo en Santiago obras como el monorriel, el teleférico, cientos de apartamentos, el saneamiento del Arroyo Burabo, entre cientos de obras más. Es un gobierno que exhibe. Ahora, la gente, y es así, el sistema del ser humano, usted puede hacer 100 cosas bien, pero una quiere entonces dilucir las 99 que usted hizo. O sea, el gobierno de Luis ha sido un gobierno, reitero, transparente, sin nada que ocultar. Pero cayó este caso y hay mucha gente que apuesta a que ya el gobierno se acabó y la imagen de Luis se acabó. No es así. Aquí cada quien es igual que los hermanos. Una familia de hermanos, somos 10 hermanos. Lo que hace un hermano yo no puedo pagar por lo que hace hermano. Él debe de responder por lo que hace. Igualmente pasa con los funcionarios. Cada funcionario debe de velar por hacer las cosas bien. Porque no es Luis, es el pueblo. Usted tiene que responderle al pueblo. Y precisamente cuando no lo juzga el Senado, la Cámara de Diputados, un juicio político, entonces el pueblo lo juzga en la calle. De igual modo lo juzga el Ministerio Público de la República Dominicana, un Ministerio Público independiente. Hemos llegado al final por el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, regresamos. Ustedes sean felices. Iniciando el día con José Dolores. En su 16º aniversario, premió la fidelidad de su teleaudiencia
Y estos fueron los ganadores. Gracias por tu sintonía en estos 16 años. Yo le doy las gracias al programa Iniciando el Día por regalarme esta canal. Gracias, José Jiménez Dolores. Gracias al programa Iniciando el Día. Gracias al programa Iniciando el Día por el regalo. Gracias programa Iniciando el Día. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.